Hola, espero se encuentren bien. Este es el video que corresponde a la lección número 17, que sería en el que se tratarían los temas de cómo Japón se convirtió en una potencia financiera, la cuestión de la Unión Europea y las crisis de deuda externa que han existido en, pues, en la Unión Europea y también en la cuestión asiática. Bueno, en su plataforma viene el PDF donde viene más desglosada la información, y yo solamente les voy a como hacer un resumen de eso y a platicárselos bueno, principalmente en estos temas. Yo acomodé esos temas que serían: primero, un tema relevante para la cuestión de Japón sería el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y pues también el tema de los excesos de ganancias que hubo, que mencionan en la lectura, y la capacidad de ahorro que también se dio en la sociedad japonesa, o a veces le dicen que son nipones, no sé. Y luego la cuestión de la Unión Europea, como toda la cuestión de qué pasó con el mercado en este continente, y la deuda externa. Vamos a empezar por la cuestión de el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, esta es un suceso histórico muy importante para Japón porque como en la Segunda Guerra Mundial sucedió ese bombardeo por parte, como que por órdenes de el presidente que era, no me acuerdo cómo se llamaba ese señor, Truman, algo así, que era presidente de Estados Unidos, y ordenó que bombardearan esas dos ciudades de Japón, y sucedió que se dio como prácticamente genocidio, como una masacre de un montón de personas. Y pues sí, la ciudad quedó totalmente destrozada, y entonces a partir de entonces se tenía que reconstruir, ¿no? Se tenía que reconstruir todas esas dos ciudades. Lo que luego es como curioso es que, a pesar de que Japón haya pasado por esta situación, muy fácil como que retomó actividades, retomó todo, reconstruyó esas dos ciudades, y de repente se convirtió en una potencia mundial, ¿no? Eso resulta curioso. Entonces, la lectura nos menciona que lo que hizo Japón principalmente es que menciona que hay como dos tipos de valores o de ingresos para los países, que son valores fijos, ¿no? Uno es los valores que hay en la bolsa, los valores que hay en la bolsa, que corresponderían a como tipo partes de una empresa que las empresas venden, o ganancias de una empresa. Tú, digamos, inviertes cierto capital, cierto dinero, y te dan el 1%, el 1% de la empresa, pero tú vas a obtener ganancias de ese 1%. Entonces venden valores dentro de la bolsa de cada país, y hay gente que compra esos valores, pero son valores fijos. O sea, no puedes, dependiendo del tamaño de tu empresa, es la cantidad de valores que puedes vender, no puedes vender más que eso. Y otro era la cuestión de los bienes raíces, que también son cuestiones fijas, porque los bienes raíces son como, digamos, superficies de terreno. Entonces no puedes aumentar el terreno de un país, o sea, ya es una cuestión fija. Y también la oferta es fija. Entonces menciona esos dos valores como para dar una introducción a lo que sería el tema del crecimiento económico de Japón. Y luego menciona que Japón, una de las principales cosas que se empezó a ver, puedes tener tanto menciona que puedes tener déficit, o la otra cuestión que dice que puedes tener bueno, no sé cómo se diga, pero lo contrario al déficit, o sea, de que generes más ganancias de lo que esperabas. Entonces, eso fue lo que sucedió en ese momento con Japón.
Japón vendía ciertos productos a otros países y esos productos los pagaban en dólares. Y entonces luego que hacen el pago en dólares, hacen la conversión a yenes, que sería la moneda de Japón. Y en esta cuestión, Japón se empezó a, o sea, se empezó a evaluar en mejor medida el yen en comparación con el dólar. Y eso significaba que cuando hicieran estos comercios que ya, digamos, tú vendías en una cantidad fija en $100 un producto y ya tu moneda estaba siendo mejor valuada en comparación con el dólar, entonces eso iba a representar ganancias para Japón. Se empezó a valuar mejor el yen y entonces cuando hacían estos comercios les empezaba a quedar como un sobrante de ganancias. Entonces eso, por ciertos años, que se fue repitiendo, hizo que hubiera como una mejora en la cuestión financiera de Japón. Y eso ayudó a que en este siguiente punto, a que las familias de Japón, a que, pues sí, toda la población japonesa tuviera una mayor capacidad de poder generar ahorros. No sé si, por ejemplo, había una capacidad de que la gente guardara, no sé, el 10% de su salario, ahora podía guardar el doble, cuestiones así, ¿no? Pero eso ya te da como una señal de que la cuestión financiera de Japón estaba mejorando muy, muy rápido. Y pues sí, eso es principalmente lo que menciona su lectura al inicio. Y luego dice, bueno, uno se preguntaría, ¿por qué sucedió? O sea, ¿qué hizo Japón para que como que se dieran ese avance a ser una potencia mundial? Lo principal que menciona es que Japón lo que hacía era que dividió sus procesos, o sea, dividió los procesos de producción, digamos que en ciertos países llevaba a cabo los procesos que eran como más fáciles, pero que involucraban recursos que en Japón no había, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede ahorita, no sé si Nissan es una empresa japonesa, no sé, creo que sí, pero, por ejemplo, empresas como Nissan que operan aquí, pero aquí se hacen ciertas cosas, ¿no? O por ejemplo Sensata creo que sí es una empresa japonesa. Generan ciertos elementos aquí, pero no generan como la pieza completa, como digamos, el auto completo no se genera aquí o cuestiones así. Entonces está como de que generan las placas electrónicas, circuitos, no sé qué cosas, pero no se genera todo el producto en sí, vas generando por partes. Entonces lo que pasa es que aquí utilizan la mano de obra de aquí, utilizan los recursos de aquí, como con un intercambio. Aquí ellos pueden producir ciertas cosas, pero dan trabajo a muchas personas, ¿no? Entonces, y así en varios países. Varios países tenían como empresas donde podían fabricar ciertas cosas y en países donde había más posibilidad de que se generaran los productos o los procesos que eran mucho más complejos, los hacían ahí o los hacían directamente en Japón. Entonces dividías el proceso en donde más te convenía que se realizara, tanto por ganancias como por el lugar, como por los recursos que se tienen, por mano de obra, por todo. Lo dividías hacia donde más te convenía y finalmente tenías mucho más producción, más barata y en mayor medida y en mayor calidad. Eso fue lo que hizo Japón para convertirse en una potencia financiera, que es lo que actualmente vemos. Hay muchas empresas que no son de aquí, que son extranjeras y que realizan ciertos procesos, realizan otros en otros lugares, entonces se vuelve como un circuito, pero finalmente hacen esos procesos donde mejor les conviene para obtener las mayores ganancias posibles. Y luego está el tema de la Unión Europea. La Unión Europea se formó en 1950, creo. Sí, 1950. Porque querían tener un mejor control de la producción de ciertas cuestiones que creo que era como acero y otra cosa, pero de ahí, de Europa. Y entonces
digamos que cerrar, o sea, en cierta medida resultó como, sí, va a ser algo muy bueno, que nomás como que se unan todos los países de ese continente y entonces tengan como una mejor, pues sí, como un mejor control, sí, así va a ser, de la producción de ciertas cosas, de venta de ciertas cosas, y entonces garantizas que entre esos países tengan un mejor comercio, mejores ganancias, que haya más recursos, según. Pero es que lo que sucede es que no mediaron bien la cuestión de que, digamos, como que se cerraron, como que se cerró a que solo su producción va a estar en esos países que conforman la Unión Europea, su mercado va a ser solo esos países, y entonces a la larga representó un problema y representó pérdidas y representó que en realidad no se vieron las ganancias ni los beneficios que ellos esperaban. Y entonces surge el concepto de la deuda externa, que pues en realidad es que un país le pida dinero a otro país porque tienen problemas económicos fuertes. Entonces a esas medidas tuvo que requerir tanto la Unión Europea como otros países. Hay muchos países que han recurrido, por ejemplo México ha recurrido a la deuda externa con Estados Unidos, y entonces se vuelve una cuestión muy complicada para los países porque están como pues sí, como a merced de lo que diga el otro país en cuanto a sus intereses, en cuanto a cómo les quieren cobrar. Entonces sí, es muy complicado, y eso sucedió con la Unión Europea. Tuvieron que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, y pues ahí entraron en una crisis también por estas cuestiones de cómo se tienen que mediar los pagos de estas deudas. Y pues creo que sería todo, y cualquier duda pues estaré checando el foro de dudas. ¿Sí? Bye.